Nos llena de paz, hermano. Saber que Él tiene el control, Él tiene el dominio sobre todas las fuerzas naturales, sobre todas las fuerzas del cosmos, sobre todas las fuerzas espirituales, y saber que Él ha dado su vida por nosotros, en propiciación por nosotros, para rescate, nos llena de paz, aún en medio de nuestros problemas y dificultades. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Hermano, estamos viendo, con la ayuda del Señor, los de ninguna manera de Pablo, o en ninguna manera. Amén. Hay varios, la mayoría está en el libro de Romanos, amén. Hay algunos también, hermano, de los profetas. En Jeremías hay algunos de ninguna manera, amén. Quizás los podamos ver, no sé, pero tenemos tiempo hasta que lleguemos a ver todos los de Pablo. También tenemos en Corintios también Pablo. Hay cosas que de ninguna manera pueden estar en nuestros conceptos, hay cosas que de ninguna manera pueden estar en nuestros pensamientos. Y uno de los que vamos a ver hoy es que Dios no es injusto. Pablo dice, hace una pregunta retórica, ¿es injusto Dios? En ninguna manera. ¿Se puso a pensar por qué hay personas que nunca creen en Cristo? Hay personas, hermano, que aunque usted le muestre las evidencias teológicas, aunque usted le muestre evidencias arqueológicas, aunque usted le hable en el arameo, en el griego y le hable en jeringoso, no van a creer el Evangelio. No, porque siempre van a tener un pretexto de por qué, no, ¿y quién escribió eso? Anda a saber si es así, lo que pasa es que la gente, y todos tienen un pretexto, pero nosotros, hermano, siempre tenemos un incentivo para seguir adelante. ¿Qué es esa diferencia? ¿Por qué? ¿Seremos más inteligentes que el promedio de la gente? No. ¿Somos más santos? No, lo peor del mundo eligió Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, lo venimos viendo los viernes, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, amén. Dios en su misericordia nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Para el mundo no, pero delante de Él sí. ¿Por qué? Por causa de aquel varón que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Él es la propiciación, Él es el medio por el cual nosotros podemos tener hoy delante de Dios esa justicia inmerecida, esa justicia que viene por gracia, amén, en la cual estamos firmes, dice Pablo. Vamos a ver estas cosas, amén. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, no hay nada que podamos hacer, Padre Santo, para pagar el precio que tú pagaste por nosotros en aquella cruz. Sin embargo, te pedimos, Señor, que nos vayas transformando, Señor, a la imagen de aquel que nos llamó, Señor. Que nos vayas haciendo conforme tu plan, tu propósito, para poder cumplir todo designio de tu voluntad, Señor. Hasta ese día que estemos en tu presencia, Señor, donde ya, Señor amado, estaremos completos en ti, Señor. Hasta ese día, sosténnos por tu gracia y misericordia. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, y que podamos en todo tiempo mirar hacia los cielos y tener paz, que tu mirada está puesta en nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Estamos viendo, hermano, esta serie de predicaciones llamada El Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia. E inevitablemente llegamos hasta los de ninguna manera de Pablo, o en ninguna manera. Amén. Y hay ciertas cosas que de ninguna manera pueden estar en nuestros conceptos, como decíamos, en nuestros pensamientos, ni en nuestra teología. ¿Qué es la teología? Bueno, cada uno de nosotros en algún momento somos teólogos. ¿Lee la Biblia usted? ¿Lee la Biblia? Bueno, usted cuando lee la Biblia está haciendo teología. Pastor, pero yo no me anoté en ningún seminario, nada. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Amén. Logía viene de estudio, de participar en un estudio, y teo es Dios. Amén. La palabra teo significa Dios. Entonces es el estudio sobre Dios. Ahora, nosotros podemos tener buena teología, podemos tener teología regular y podemos tener una teología torcida. De hecho, todas las religiones que hay, hermano, en algún punto han torcido la teología para que de alguna manera encaje con su religiosidad. La religión nunca salva a nadie. Dios bendiga, hermanos. Amén. La teología, hermano, nos hace ver quién es Dios para que podamos adorar al Dios verdadero. Y es importante que nosotros podamos abrazar, hermano, el estudio de la Escritura y podamos entender que Dios ha capacitado a hombres, mujeres, para que a través de cada uno de nosotros, uno a otro nos vayamos edificando. Amén. Nosotros podemos aprender muchas cosas de nuestro hermano en Cristo. Amén.
Y tenemos que ser lo suficiente humildes para entender que todos tienen la capacidad de enseñar, porque el Espíritu Santo que estuvo en Cristo, que lo resucitó de los muertos, mora en cada uno de aquellos que son llamados a esta gracia. Gloria a Dios. Entonces, hay verdades absolutas en el Evangelio. No hay verdades conceptuales, no es porque le parecía a Pablo, le parecía a Pedro, le parecía a Juan, no. Son revelaciones de la verdad absoluta de Dios. ¿La tomamos o la dejamos? Ahora, falsedad y mentira hay miles. Toda la gama de variedad que se puede imaginar. Una mentira puede tener miles de aristas, pero una verdad es solo una. Se llama Jesucristo. Y se revela a través de la Escritura. Amén. Pudimos ver el domingo pasado, amén, pudimos ver 3 de los de ninguna manera de Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Pudimos ver... Gloria a Dios. Romanos 3, 1 al 6, Romanos 3, 24 al 31, Romanos 6, 1 al 23. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver un solo de ninguna manera de Pablo, que está en el capítulo 9, y es concerniente a la salvación. También habla del pueblo de Israel, pero vamos a centrar nuestro énfasis de la Escritura en la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Los viernes estamos viendo, hermano, a través del relato de Jesús, desde que terminó la Santa Cena hasta que llegó a Getsemaní, lo que fue enseñando a sus discípulos. Y el viernes pasado, vimos, no os elegí yo a vosotros, decía Jesús, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Todos estos verbos son imperativos y son de alguna manera indicativos. Dios es el que hace la obra de salvación en el creyente. Amén. Bueno, estamos viendo eso y eso nos llevó inevitablemente a poder analizar las dos posturas teológicas predominantes, ¿no es cierto?, en el mundo evangélico, que es la predestinación y el libre albedrío. Amén. Bueno, eso lo estamos viendo los viernes, pero de alguna manera este pasaje de Pablo acá en Romanos 9 toca ese tema y habla y deja claro la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué Dios me salvó? Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué vio Dios en mí? ¿Era yo mejor que mis hermanos, que mis vecinos? ¿Era mejor que mis padres? Quizás mis padres no conocían al Señor. ¿Soy mejor que aquellos que están sentados en la iglesia al lado mío? ¿Por qué Dios me salvó? Bueno, claramente la Biblia dice que por su amor y su misericordia, por amor a Él mismo, por amor a su nombre. Y esto no lo entendemos mayormente porque nosotros somos siempre personas que hacemos las cosas en alguna conveniencia. Mayormente en el mundo amamos porque nos aman, respetamos porque nos respetan, ayudamos porque nos van a ayudar. De repente hay personas que buscan favores de políticos, personas de renombre o algún empresario porque dicen, no, esta persona es mejor tenerla de amigo que de enemigo, ¿no es cierto? Y no es así para con Dios. ¿Qué Dios podría obtener de nosotros? ¿En qué podría estar incentivado el amor hacia nuestra salvación de parte de Dios que Él no nos haya dado a nosotros? ¿Qué le podremos dar? Nada. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Cuando nosotros entendemos esta realidad, hermano, lo primero que va a producir en nuestra vida es humildad, de reconocernos que Dios nos salvó por su amor. No tenemos nada para darle. No tenemos de qué jactarnos. ¿Vio que hay personas orgullosamente santas? ¿Nunca vio por ahí? Porque yo no soy como los otros gentiles, como los otros hombres, pecadores, tomadores, borrachos, ni aún como este hermano que está al lado mío. Algunos son así, como el que fariseo, ¿no es cierto? Pero sin embargo estaba el otro, el publicano. El publicano representaba lo peor de los tiempos de Jesús, ¿no?, en la nación judía, y dice, se golpeaba el pecho y dice, sé propicio a mí, pecador. Las únicas palabras. Y dice que ese salió justificado delante de Dios. Porque ¿qué podemos nosotros mostrarle a Dios? Hablando en términos criollos, ¿con qué podíamos chapearle a Dios, ¿no es cierto?, nuestra santidad? ¿Qué podíamos decirle, Dios, la verdad, te pasaste, ¿eh? Vos sos sabio, Señor, me elegiste a mí. Bien, Señor, pulgares arriba. No.
Todo lo contrario. A medida que va pasando el tiempo en la fe, hermano, nosotros nos damos cuenta a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros merecíamos el infierno. No había nada en nosotros, hermano, bueno. Ni lo hay fuera de Jesucristo. Lo único bueno que tenemos siempre va a estar dentro de Cristo. Fuera de Cristo nada y dentro de Cristo todo. ¿Se acuerda que hablamos de permanecer en el amor de Jesús? Bueno, eso es importante. Ahora vamos a analizar esto. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, específicamente el 14. Sin embargo, vamos a tener que contextualizar para poder ver a qué se refiere Pablo con esta frase. Romanos 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿En base a qué es esa pregunta? En lo que viene hablando contextualmente de los versículos anteriores. Pero vamos a analizar la pregunta esta. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Usted cree que Dios es justo? ¿Sí? ¿Por qué no nos mató cuando pecamos, hermano? ¿Por qué no nos desechó el día que nosotros nos hemos enojado? El día que hemos fallado al honor de nuestro matrimonio, en nuestra mente, en nuestro corazón o aún en nuestros pensamientos. ¿Por qué no nos aborreció la vez que blasfemamos en nuestros corazones, estando aún conociendo o no a Cristo, quizá en el mundo? Hay personas que maldicen a Dios y muchos de nosotros lo hemos hecho sin conocer a Dios. ¿Por qué no hizo Dios eso? Si Él es justo y todo pecado tiene justa retribución delante de su presencia. ¿Dice así la palabra? Todo pecado va a ser retribuido, o sea, Él va a dar el pago en persona a cada uno. Particularmente cada ser humano que vivió sobre esta tierra va a ser juzgado frente a Dios y Él va a dar el veredicto en persona a cada uno. ¿Por qué no lo hizo con nosotros? ¿Por qué no nos dejó en la vanidad de nuestra mente hasta el tiempo de nuestra partida y la eternidad excluido de su presencia? Bueno, estamos tratando de verlo el resto de nuestras vidas esto, pero una cosa es segura, no es por un mérito personal, no es por una capacidad propia, sino que es por su amor y misericordia. Vamos a leer el 9 desde el 1, vamos a leer el 9 desde el 1, amén. Y acá Pablo, en Romanos, como siempre digo, dicen los teólogos que es la obra maestra de teología de Pablo, amén. Él comienza Romanos hablando de la culpabilidad del hombre, de la incapacidad del hombre para presentarse delante de Dios, de la culpabilidad del hombre, y después se empieza a desarrollar la gracia, la forma de la gracia, de cómo Dios en su misericordia envió a su Hijo en propiciación, y empieza a comparar que no hay diferencia entre judíos, gentiles, amén. Y a este punto está llegando acá en el 9, y está hablando específicamente hasta el 11 de Israel, pero habla de la salvación y ahí vamos a tratar de poder aprender algunas verdades. 9.1, ¿lo encontró? Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, o sea, maldito, ¿no? Por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo judío. Pablo era de la tribu de Benjamín, dice la Escritura, amén. Fue criado en el más celoso fariseísmo, amén, a los pies de Gamaliel, era una persona reconocida en su tiempo. En aquel tiempo los discípulos de los fariseos eran tomados en cuenta en mayor o menor estima según quién era su maestro. Y los maestros tenían una selección muy particular para recibir a un discípulo. Y él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Así que, a diferencia de los demás apóstoles, Pablo estaba muy preparado académicamente. Más allá que a todos los capacitó el Espíritu Santo. Pero él tenía mucho léxico, tenía mucha cultura, tenía formas de hablar diferentes. Usted ve las cartas de Pablo y son muy diferentes a las de Juan o la de Pedro, amén. Y él dice acá, ¿no es cierto?, que él mismo quisiera de alguna manera ser desechado para que sus parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora le hago una pregunta. En los tiempos de Pablo, que Pablo dice que él mismo le gustaría ser anatema. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en su mayoría, el pueblo de Judá, no aceptó a Cristo. Vivían en desobediencia abierta a Cristo y de hecho cuando vieron a Cristo lo querían matar. En varias ocasiones quisieron apedrearlo, ¿se acuerda?
En una ocasión el Señor le dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Agarraron piedras porque Él se estaba haciendo Dios. Ese yo soy, lo vimos, amén, significaba que Él se daba el título de deidad. Y los fariseos, lejos de aceptarlo, lo querían matar. Entonces, vemos que Pablo dice que Dios tiene una diferencia para su pueblo Israel, no por causa de ellos mismos, sino por causa de los padres. Hoy, siempre digo esto, en la iglesia, algunos a un extremo se van y ponen banderas de Israel, amén, y empiezan a idolatrizar a Israel, pero otros se van al otro extremo y juzgan al pueblo de Israel. Y hay cristianos, hermanos, que odian al pueblo judío y que hablan mal de los judíos, y eso está mal, hermano, porque acá Pablo dice, gracias a ellos vino nuestro Salvador, y de ellos la promulgación de la ley, los pactos, todo. Jesús habló con la samaritana y le dijo que la salvación viene ¿de dónde? ¿De dónde? De los judíos. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No que los judíos salvan, sino que por causa del linaje del pueblo judío, el Señor, en su misericordia, por la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, envió a su Hijo a morir en la cruz. De lo cual nosotros, a través de ese sacrificio, hemos recibido la adopción. ¿Por qué somos adoptados, hijos suyos? Porque no pertenecíamos al pacto. No teníamos nada que ver, nosotros no sabemos. Hay una corriente, no sé, alguno por ahí está familiarizado con esto, que entran a las iglesias con una kipá y entran con un sofá y empiezan a decir que todos nosotros en algún punto tenemos raíces judías y que todos somos judíos en algún punto. Y empiezan a rastrear nuestra genealogía y no sé por qué siempre en la vida algunos encuentran algún Jacob o algún Esaú. Tu tatarabuelo era Jacobo. Ah, sí, bueno, ahora sos judío y tenés que empezar a decir Yeshua y tenés que empezar a hablar en hebreo y son los judaizantes modernos. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Que Dios nos ayude. Hay muchas personas, inclusive que yo conozco, que han congregado un tiempo acá, hermano, que hoy desprecian a las iglesias cristianas evangélicas porque de repente están congregando, encima no congregan ni personalmente, congregan con un rabino que está en otro país, online, y empiezan a hablar hebreo y ya no se llaman José, se llaman Josué y se cambian el nombre. Es raro todo esto, pero bueno, son los judaizantes modernos, que Dios nos libre, amén. Ahora, Pablo dice que no podemos nosotros ignorar estas cosas, ¿no es cierto? Ahora, tenemos que tener cuidado, tenemos que orar por la paz de Jerusalén. ¿Sabes qué es un mandato? Que nosotros tenemos que orar por la paz de Jerusalén, que sean bendecidos los que desean tu paz, dice la palabra, ¿no? Ahora, no oramos para que gane la guerra, a ver si se entiende. Yo no oro para que, hermano, Israel le gane la guerra a Irán, no, para la paz de Jerusalén. ¿Cuál es la paz de Jerusalén? Que vuelva Jesús, esa es la verdadera paz de Israel. Que vuelva el Mesías, hermano, que vuelva y que reine el reino de justicia de 1000 años, el cual, hermano, gobernará a las naciones, dice, con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Él va a cumplir la ley, hermano, a que le guste y no le guste. Ahora le damos gracias a Dios porque Él nos llama a nosotros para que doblemos nuestras rodillas de nuestra voluntad. Pero que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, tenemos que orar por la paz de Jerusalén. No podemos hablar mal. ¿Sabe qué es maldecir? Maldecir es hablar mal de alguien, es decir mal de la persona. Cuando nosotros hablamos mal del pueblo judío, dice, bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. ¿A quién le dijo eso? A Abraham le dijo a Isaac y le dijo a Jacob. Entonces, a su descendencia es lo mismo. Le hago una pregunta, ¿cuántos tienen hijos? Si maltratan a su hijo, ¿cómo se siente usted? Bien, no, mal, ¿no es cierto? ¿Y usted se indigna más porque maltratan a su hijo que lo maltraten a usted? ¿O no? Bueno, ellos son hijos de Dios por causa de la promesa. ¿Qué si alguno de ellos fueron desobedientes? ¿Tratará a su padre con ellos en su tiempo? Pero nosotros no podemos, hermano, ensoberbecernos sobre el pueblo de Israel. Tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, haciendo esa aclaración vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice... ¿De quién son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén.
No que la palabra de Dios haya fallado, no que ellos no aceptan a Cristo, está hablando hace 2000 años, acuérdese. No que el pueblo de Judá no acepta a Cristo, Jerusalén en su mayoría está incrédulo porque la palabra de Dios falló para ellos. Mire por qué no aceptan a Cristo. Ni por ser descendientes de Abraham, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que son hijos según la carne no son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas, son contados como descendientes. Y acá entramos también nosotros. Nosotros no somos salvos por obra de justicia que hayamos realizado, sino por sus promesas. ¿Cuál promesa? Específicamente viene desde la promesa a Abraham. Le dijo que en ti serían benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra, pero no solo en él, en tu simiente, en tu simiente. ¿Qué es la simiente? Bueno, la simiente es la descendencia de alguien. Mi hijo es mi simiente, pero también mis nietos son mi simiente y también mis tataranietos, y así siempre van a ser, desde que nacen de mí, todos los que van en sucesión son mi simiente. ¿Está entendiendo? A eso significa. Jesús es la simiente, no las simientes, no todos, sino en Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. Entramos nosotros ahí, Argentina también, y particularmente Alejandro Cor, y habrá que decir Quilmes también, y Lomas, y Capital, y todo lo que es Argentina. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Somos uno en Cristo Jesús, pero esto todo a causa de las promesas, Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Qué está hablando? ¿Se acuerda la esposa de Isaac, Rebeca, que tuvo familia? ¿Cuántos tuvo? Muy bien, allá una hermana que lee la Biblia. Tuvo 2 mellizos, amén. Uno era Israel, o mejor dicho, Jacob, y el otro, Esaú. Muy bien, hay más hermanos que leen la Biblia, gloria a Dios. Son tímidos nomás, amén. Ahora, ¿cuántos tuvieron un bebé? Cuando lo ve por primera vez a su hijo bebé, ¿qué sintió usted? ¿Qué sintió cuando lo vio ahí? Ahí, ¿no? Qué alegría, ¿no? Qué belleza. Y una cosa tan que uno dice, ¿cómo puede ser algo tan lindo? ¿No es cierto? Bueno, después hay que cambiar los pañales, pero ese es otro tema, ¿no? Ahora, estos 2 niños recién nacidos, uno tenía el propósito de Dios para heredar la bendición y el otro no. ¿Por qué? Si eran bebés. ¿Por qué si eran inocentes? Hay un pastor que una vez escuché una predicación que todos los niños son santos. No, hermano. Son santos si Dios los santifica. Si no, no. No pasa, hermano, por un sentimiento humano la santidad de un ser. Pasa por la voluntad de Dios. Mire lo que dice acá. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿de quién? De Dios, permaneciese, no por obras, sino por aquel que llama. Él le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Se acuerda del episodio cuando nació? Nació Esaú, nació primero, fue contado como primogénito, pero dice que aún del vientre de su madre le agarró la pierna y no lo quería dejar nacer. La palabra Jacob significa usurpador, por eso Dios le cambió el nombre después. Ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel. Amén. Ahora, ¿por qué? Cuando usted ve ¿cuántos estudiaron la vida de Jacob? ¿Vieron la vida de Jacob? Vio que huyó de su hermano después que su padre ya estaba mayor, porque dijo, cuando muera mi padre, que le robé la primogenitura va a buscar matarme. Y se fue.
Y sirvió a Labán, y encima sirvió por su hija, cosas que no había mandado en la Escritura, ¿no es cierto, Dios? Pero sin embargo hizo muchas cosas terribles. Después cuando anduvo mintió que su esposa no era su esposa, un montón de cosas. Ahora, cuando nosotros vemos la Escritura, el que recién ve la Escritura dice, ¿por qué Dios aborreció a Esaú si era pequeño? Pero cuando nosotros conocemos la Escritura, ¿cómo pudo haber amado a Jacob, que era terrible? Esa sería nuestra reacción. ¿Se acuerdan? Un momento fue a Betel y tuvo sueño y durmió y puso una piedra ahí de cabecera. ¿Qué hizo? Tuvo un sueño. ¿Se acuerdan? ¿Qué soñó? Una escalera y ángeles que subían y bajaban. Y él se despertó. Dice, este sueño, acá habitaba Dios y yo no lo sabía. Y agarró aceite. Y muchos toman eso para pedir el diezmo en las iglesias. Y dice que derramó aceite. ¿Y qué dijo? Dice, si yo fuere allá y me va bien y me prosperás y volviera en paz y si haces todo lo que yo digo, entonces vas a ser mi Dios y todo lo que yo gane, el diezmo te daré. O sea, ¿lo estaba tentando a Dios? Esa no es una oración a seguir, hermano. No es si vos haces lo que yo quiero, vas a ser mi Dios. Pero así era Jacob. Pero Dios lo amó a pesar de lo que él era. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía? No, porque él lo eligió. Dios nos eligió, hermano, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y esto es algo que tenemos que entender. Vuelvo a repetir, hay hermanos orgullosamente santos, y esto es un problema grave. El orgullo, hermano, es el veneno de la fe. El orgullo nos hace creer que nosotros somos merecedores de cierto reconocimiento de Dios. ¿Por qué? Y bueno, porque oro, porque hago esto, porque no soy como los otros gentiles, ni aun como este publicano. Aunque no lo decimos así, se compara a la oración del fariseo, ¿no? Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, como está escrito, a Jacob amé. ¿Cuándo lo amó? ¿Lo amó después que vino y tuvo sus hijos, todo, o lo amó antes de nacer? Antes de nacer. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto lo dice en Malaquías 1:2, le habla al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que los eligió a ellos, ¿no es cierto? Pues, ¿qué diremos? Y acá viene el versículo que iniciamos. Que hay injusticia en Dios, porque una mente natural podría ver esto como injusto, hermano. ¿Sabe que hay predicaciones, hermano, de personas de renombre inclusive, que hablan de que Judas Iscariote se salvó? ¿Puede creerlo usted? Cuando la Biblia claramente dice en Hechos 1, cuando Pedro va a elegir al sucesor de Judas Iscariote, dice, es necesario que este que se apostató, otro tome su lugar, porque este ya estaba condenado desde antes de la fundación del mundo, ya había sido condenado. Entonces, la Biblia es clara sobre la condenación de Judas, amén. Cuando Jesús dice, vosotros estáis limpios, mas no todos, dijo, y estaba Judas ahí. ¿No es cierto? Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, como dice la Escritura, pero ay de aquel hombre por el cual es entregado, mejor le hubiera sido no haber nacido. Y hablaba de Judas Iscariote, pero este hombre, con mucha soltura, habla de que Judas se arrepintió y que fue y revolvió las monedas de plata en el templo y dice, él por lo menos restituyó lo que había robado. Y habla de que Judas se salvó. ¿Y sabe a quién pone en contraparte? A Pedro, no como Pedro que lo negó, eso es peor, dice. Y es un predicador muy conocido y muy popular entre los jóvenes, hermano. Qué vergüenza para el Evangelio. Pero claro, a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque tenemos un amor natural y creemos, hermano, como en este caso, la pregunta que hace Pablo, es lo natural que las personas podrían llegar a pensar. ¿Es injusto Dios entonces? En ninguna manera. Él amó a uno y a otro aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué lo aborrecería? Bueno, primeramente Él es Dios. Y nosotros todos somos dignos del aborrecimiento de Dios. Lo único que merecemos nosotros es el castigo eterno, porque hemos fallado a Dios. Y no hemos fallado una vez ni dos veces. Miles de veces hemos quebrantado la ley moral de Dios. Y lo hemos hecho para siempre. No hay un día en el cual nuestra culpa pueda ser borrada, si no es por la gracia salvadora de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso nos da a nosotros, hermano, la fortaleza para vivir una vida de agradecimiento a Dios, sometido a su voluntad, porque no tenemos nada con que pagar lo que Él hizo. Ahora mire, volvemos a esta pregunta. ¿Qué pues diremos?
¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Esto pasó en Éxodo 33, 19. Dios en un momento le dice, salite del medio de la congregación, los voy a destruir a todos y de vos voy a hacer una nación más grande, le dice a Moisés. Y Moisés intercede por el pueblo de Israel, le dice, no, Señor, nunca tal haga. Lo oirán las naciones de aquí alrededor y dirán, por cuanto Jehová no pudo introducirlo en la tierra que juró a su padre, lo destruyó en el desierto. No, nunca tal haga el juez de toda la tierra. Y Dios le dice algo, bueno, conforme a tu dicho, los he perdonado, pero de ninguna manera los dejaré sin castigo. Ellos 40 años vagaron en el desierto y toda esa generación que podía haber entrado a la guerra, murió en el desierto. ¿Y sabe qué le dijo ahí? Ahí le dijo estas palabras, porque yo me compadeceré del que me compadezca y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y dice Pablo más, mire lo que dice, gloria a Dios. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora nosotros diríamos, ¿por qué Dios va a permitir que una nación como Egipto crezca, se fortalezca, mantenga prisionero casi 500 años al pueblo de Israel y después lo lleve y lo ahogue en el mar Rojo? ¿Por qué? ¿Por qué no directamente lo sacó y lo dejó ahí a Faraón tranquilo, ¿no es cierto?, con su nación? Usted fíjese, va y le dice a Moisés, ve y le dile, deje salir a mi pueblo. Pero él se va a endurecer, yo voy a endurecer su corazón. Dios dice, yo voy a endurecer su corazón para que no lo deje salir. Y él a través de esos actos, hermanos, jugó a los dioses que tenían los egipcios. Los egipcios tenían dioses para el sol, tenían dioses para el río, el Nilo, tenían dioses para la cosecha, tenían dioses para la guerra, tenían dioses para el tiempo, para todo. Y a través de las plagas, Dios, hermano, humilló a sus dioses no pudieron librarlo. Una vez que él mostró que su nombre era grande entre las naciones, recién liberó a su pueblo. Ahora, ¿podía haberlo liberado de entrada? Sí, pero ¿por qué no lo hizo? Bueno, él es Dios, él hace como él quiere. ¿Nosotros le vamos a aconsejar cómo hacer? ¿Usted le aconsejaría a Dios? ¿Y por qué a veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué permitís que tenga esta enfermedad? Señor, ¿por qué permitís que esto me pase? ¿Por qué estoy pasando estas luchas? Y bueno, porque Él es Dios y Él quiere que usted pase por ahí. Y Él ha tenido misericordia. Nos ha dado su palabra para que por ella nosotros podamos superar cualquier obstáculo. Pero no lo vemos a veces. ¿Sabe por qué? Porque en algún punto la humanidad y nosotros en el camino de Dios, en algún momento, no digo siempre, pero cuando nuestra humanidad está fuerte y nuestra naturaleza caída está tomando control de nuestra mente, creemos que Dios es injusto. Creemos que Dios no nos dio un buen trabajo. Creemos que Dios no nos dio un buen sueldo en nuestro trabajo. Creemos que Dios no me dio salud, Él tenía que darme más salud, yo soy su siervo. Creemos que Dios no me reconoció en su camino, yo tendría que tener un puesto de esta índole, de esta manera. Así somos, hermano. No alcanzamos a entender que Dios hace como Él quiere. Y está bien, está bien. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hoy tengo cosas, hermano, que jamás pensé tener. Y no estoy hablando de grandeza, estoy hablando de un plato de comida y un techo, hermano, y un lugar calentito, cosas que parecen tan básicas. Yo en otro tiempo en mi vida pensé que eso era para personas muy millonarias, que no existía. Dios me lo dio. Ahora usted me pregunta, ¿esa es la obra de Dios en mi vida? No, de ninguna manera. La obra de Dios en mi vida es el que me rescató de mi vana manera de vivir. Todo lo demás se llama añadidura. Ayer veíamos eso con los hombres en la reunión de hombres. Amén. Todo lo demás se llama añadidura. Y puede ser mucho, puede ser poco en base a nuestra capacidad de ministrar. Hay personas que si Dios le diera lo que ellos querrían, no estarían más en la iglesia. Si Dios le diera lo que ellos creen que merecen, no estarían acá sentados. Ah, pastor, yo sí. No sabe usted. Lo importante es que hoy usted está acá con lo que tiene. Y es bueno porque se lo dio Dios. Y lo que no tiene es bueno porque no se lo dio, ¿quién? ¿El diablo? Muchos enseñan que tenemos que ir al campo del diablo a robarle lo que él nos sacó. Pero ¿quién va, hermano? ¿Quién? Yo en mi humanidad voy a poder meterme en el área espiritual. Santiago dice que estas personas blasfeman de potestades superiores, que no entienden. Nosotros, hermano, tenemos el Espíritu de Dios y mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El diablo no puede robar nada en nuestra vida. Ahora, Dios sí puede quitarnos y Él puede darnos. Él abre y ¿qué? Y nadie cierra, pero Él cierra y nadie abre. Ahí está, hermano, mi confianza. Amén.
Entonces Pablo sigue hablando, vamos a seguir viendo lo que está enseñando, amén. Gloria a Dios. Dice en el 18, de manera que a quien Él quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Ahora supongamos que nos preparamos en la mejor universidad, y está bueno prepararse. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana More, que está estudiando en el seminario, y Dios ha puesto en su corazón poder conocer más de la palabra de Dios. Supongamos que un hermano se gradúa y tiene las mejores notas en teología, entonces va y presenta el evangelio a un incrédulo, le habla todo, le habla del sacrificio de Cristo, por qué murió Cristo, qué es la sangre, qué connotancia tiene la sangre en el perdón de pecados desde el Antiguo Testamento, le da vuelta a la Biblia y le presenta todo el plan de salvación. Ahora, esta persona no cree, y esta persona dice, pucha, no le hablé bien el evangelio, no le prediqué bien el evangelio, voy a preparar otra tesis, y prepara otra tesis y le prepara, y ya la adorna de tal manera que cree que de esa manera va a recibir el evangelio esta persona, y no recibe el evangelio. Conforme esta palabra, no recibe el evangelio porque Dios le endureció el corazón, para que no crea. Pastor, pero ¿cómo? La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. No, dice de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en Él crea, ¿no es cierto? Ahora, cuando habla de mundo ahí no está hablando de todas las personas, está hablando de todas las naciones, porque hasta ese tiempo solamente el plan de salvación, según el pueblo de Israel, estaba para los judíos nomás. Entonces, el amor de Dios abarca todas las naciones. Pero después dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, el que desata fe salvadora, hermano, es Cristo. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación del Evangelio. ¿Sabe que no tenemos que ser teólogos para predicar el Evangelio? Simplemente tenemos que presentar el Evangelio. A veces decimos que vamos a evangelizar. ¿Cuántos salieron a evangelizar? ¿Salieron alguna vez en su vida? Ahora, ¿llamamos evangelismo a ir a una persona? Toma. Y antes que lo agarre salimos corriendo porque por ahí nos pregunta algo y no sabemos qué contestarle. No, evangelizar es, ¿sabés que Cristo murió por vos en una cruz? ¿Sabés que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios? Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo en propiciación para que si vos depositas tu fe en Jesús, seas salvo. Él perdona todos tus pecados y te adopta como su Hijo. ¿Querés recibir a Cristo? ¿Estás dispuesto? Yo no soy malo, no hago nada, y no maté a nadie, vivo de lo mío, así que te agradezco, pero yo creo en la Virgencita. Bueno, Gloria, eso es presentar el Evangelio. Puede ser que lo reciban o puede ser que no lo reciban, pero no nos comete a nosotros, hermano, el que la persona crea. A veces traemos a las personas forzadas, arrastradas, acá y decimos, vení a la iglesia porque Dios va a levantar tu negocio, vení a la iglesia que Dios te va a sanar, vení a la iglesia que Dios va a reconstruir tu matrimonio. Eso no es evangelizar, eso es engañar a las personas, porque ¿qué sabe usted si Dios quiere hacer estas cosas? ¿Las puede hacer? Claro que sí, la hizo con muchos de nosotros. Pero ¿qué sabe usted si Dios quiere verdaderamente hacer estas cosas? Comprometemos a Dios a veces con milagros que nada tienen que ver con el Evangelio. Hay personas en las iglesias, hay iglesias llenas de personas que no creen en Cristo, creen en los milagros de Cristo. Y están ahí, hermano, para que Dios los haga empresarios, para que los haga de alguna manera hombres famosos, para que levante su carrera, para que algunos hasta hacen promesa con Dios, hermano, para que Dios le ayude a superar sus materias en la universidad. Cuando para eso usted tiene que estudiar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No es una obra sobrenatural sacarse una buena nota, es un esfuerzo. ¿Que Dios lo puede ayudar? Claro que sí, pero no tiene que pagar, hermano, para eso. Algunos tienen torcido el Evangelio, porque se predica torcido el Evangelio. Y vuelvo a repetir, salir a entregar folleto no es evangelizar, es entregar folleto. Evangelizar es hablar del Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En base a eso, muchas veces yo he salido, hermano, y no he predicado el Evangelio, no he evangelizado. He salido a entregar folletos, y es la realidad. Otras veces sí, otras veces sí. Y no está mal que la excusa sea entregar un folleto, pero cuando esa persona va a recibir el folleto, hay que tener una conversación, hay que presentarle a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, el que termina haciendo la obra de conversión siempre es Dios, no somos nosotros. Por eso nosotros tenemos que predicar la verdad.
Sabe que muchas veces, hermano, a mí me han invitado a predicar y después no me han invitado a predicar más porque de alguna manera han creído, yo no me lo dicen directamente, pero me dan a entender que el mensaje es muy ofensivo. ¿Sabe que el Evangelio es ofensivo? El Evangelio es ofensivo. ¿Usted cree que quién es el mejor predicador que existió en toda la historia? Jesús, por supuesto, la palabra, el logos de Dios, amén. La palabra hecha carne. Ahora, cuando Jesús predicaba, ¿qué pasaba? O lo aceptaban, o crujían contra él los dientes y lo querían matar. Ahora, si hicieron eso con Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros cuando presentemos el Evangelio, hermano? Lo mismo, o van a aceptar el Evangelio o nos van a odiar. ¿A quién le gusta que le digan que es pecador? A nadie. Aún nosotros mismos no tenemos una alegría de ser pecadores, pero tenemos un gozo de saber que el Señor nos perdonó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ese sentimiento lo despierta Dios a través de su gracia salvadora. No es nuestra elocuencia, no es nuestra capacidad. Es que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y vamos a seguir avanzando. Gloria a Dios. 18. De manera de quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Pero dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mire la pregunta retórica que se hace Pablo. Entonces la persona incrédula va a decir, ¿para qué me culpa de ese pecador si él no me quiere salvar? No, no es, hermano, que Él no me quiere salvar. Es que si Él no interfiere en mi vida, nosotros estamos imposibilitados de ser salvos. Estamos incapaces y nuestra incapacidad es nuestra culpabilidad delante de Dios. Ninguna persona va a ser arrojada al infierno, hermano, sin tener culpabilidad por su pecado. Somos responsables 100%. Ahora, ¿por qué entonces somos salvos? ¿Por qué no somos condenados? Vuelvo a repetir. Porque Él ha decidido amarnos. Ahora, imaginemos por un momento que vamos... De repente, no sé, una persona, un asesino serial, es sorprendido y hay pruebas indubitables que fue él. Una persona que asesinó muchas personas de las formas más despiadadas, ¿no es cierto? Entonces va a juicio, está toda la sociedad en un juicio abierto y el juez dice, bueno, esta persona es culpable, sí, están todas las pruebas, todo, pero como yo soy un juez amoroso que perdono, le doy la libertad. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? ¿Es bueno el juez? No, prevaricato, ¿no? Es un juez injusto. Esta persona no merece llamarse juez. Ahora, ¿cómo el juez de todo el universo, el que creó todas las cosas, el que es justo por los siglos, lo puede dejar a usted sin castigo después de todo lo que hemos hecho? ¿Por qué? Bueno, ese es el misterio de la cruz, hermano. Cómo un hombre, que también era Dios, subió a esa cruz y derramó su sangre y sufrió el menosprecio de Dios. Él estuvo excluido. Aquel Hijo de Dios que estuvo eternamente con Dios desde la eternidad pasada, en un momento dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre escondió su rostro en la cruz de Jesús y lo dejó bajo su ira. Jesús no padeció la cruz, Jesús no padeció los clavos, Jesús no padeció la corona, ni el látigo, ni tampoco la blasfemia de los que lo rodeaban. Él sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Murió de esa manera porque estaba establecido en la ley, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y estaba establecido también que tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecado. Ahora, los becerros y todos los animales eran sombra de la sangre verdadera que quita el pecado del mundo una vez y para siempre. Ahora, a través de ese hecho, ¿nosotros dejamos de pecar? No, lamentablemente no. Pero ahora tenemos entrada por esta gracia al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Cada vez que nosotros quebrantamos la ley moral de Dios, cada vez que nosotros hacemos algo que entendemos que está en contra de nuestro Dios, tenemos algo que se llama arrepentimiento. Y eso, hermano, es una bendición que nos da Dios. Él nos guía al arrepentimiento por amor a sí mismo. Amén. Es todo su misericordia, nada es nuestro, todo es de Él. Vamos a seguir leyendo. Pero dirás, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Masante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esta palabra alterque quiere decir discutas con Dios. Dirá el vaso al barro, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Escuche esto, hermano. Dios desde la eternidad pasada, entendiendo la caída del hombre, sabiendo que toda la humanidad iba a caer bajo pecado, Él decidió tener misericordia de sus vasos de gracia que somos nosotros en Cristo Jesús. Ay, pastor, ¿y por qué a los otros los condenó? No, los otros se condenan por su propio peso. Caen por su propio pecado. Dios quisiera que todos, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento y vengan, hermano, al camino de Dios. Pero es imposible si Él no los llama. Y usted me pregunta, ¿y por qué no los llama a todos, pastor? Bueno, hermano, yo no soy Dios. Yo le doy gracias a Dios que me llamó y que lo llamó a usted. ¿Usted le da gracias o reniega de por qué no llamó a los otros? Bueno, acá Pablo está poniendo este punto de vista, ¿no? Dirás, ¿qué? ¿Es injusto Dios? En ninguna manera, de ninguna manera. ¿Sabe que todos nosotros podríamos perdernos, hermano, en la eternidad y nadie en la humanidad podría ser salvo y Dios seguiría siendo glorioso, eterno por los siglos? ¿Usted se da cuenta de eso? Él no cambiaría su gloria. Hay personas que presentan a Dios, vienen, pasan y dicen, yo estaba en el mundo y pecaba y Cristo lloraba por mí. Eso es mentira. Cristo está en gloria, hermano, sentado a la diestra del Padre hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de su pie. Y va a volver sin relación con el pecado ya, a reinar con vara de hierro. Él no llora, hermano, cuando nosotros pecamos. Él, si no nos arrepentimos, nos va a disciplinar. Pero ya no nos va a desechar porque ahora somos sus hijos amados. No por causa de lo que somos, sino a pesar de lo que somos, por causa de su elección. Él decidió amarnos por causa de Cristo. Y en Cristo, sin Cristo y no por Cristo, no tenemos amor del Padre. En Cristo y por Cristo somos amados del Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mire, vamos a tener, yo sé, hermano, que son cosas profundas quizás, pero tenemos que entender algo. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Y ahora vamos a ver al final que no es injusto, es una forma de no justicia sin ser injusticia. Se llama gracia. Se llama gracia. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de hierro preparados para destrucción? Preparados, vasos. El vaso lo vamos y lo compramos. ¿Cuánto compraron vaso alguna vez? Ahora hay vasos baratos ahí por la ruta, ¿no? Están baratos. Pero el vaso que usted pone en una planta de vidrio y sale un vaso, no. ¿Qué hay que hacer? Fabricarlo. Creo que la arena, con los de vidrio se hace arena, se funde una arena refinada, se pone cierto componente y sale el cristal o vidrio, dependiendo de la pureza que tiene, ¿no? Ahora, el que va a crearlo lo hace de tal o cual manera. Puede hacer un vaso barato, puede hacer un vaso caro, puede hacer un vaso delicado, bueno, vaso frágil, amén. Ahora, lo hace el que fabrica tomando en cuenta sus necesidades y su forma de pensar de cómo debe ser el vaso. Bueno, Pablo está tomando esta analogía para decir que hay personas que Dios en su misericordia, cuando las formó desde antes de la fundación del mundo, porque usted y todos estábamos en los planes desde antes de la fundación del mundo, antes que su padre y su madre supieran que iban a tener un niño o una niña, Dios ya sabía que íbamos a existir en este tiempo de la creación. Y Él nos preparó para que podamos recibir la fe en Cristo. Pastor, ¿por qué nos preparó a todos? Vuelvo a repetir. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Oh hombre, dice Pablo. Esto, hermano, es algo que en mi mente mucho tiempo chocó mucho. Fue un conflicto que tenía. Pero claro, después entendí, ¿cómo voy a tratar de entender a Dios? Dios es mucho más grande que yo. Lo único que puedo hacer, hermano, es obedecerlo y glorificar su nombre por los siglos de los siglos. No tengo otra cosa para hacer. Ahora, Pablo dice que nosotros en algún punto tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de poder entender esto. Tenemos que aceptarlo, porque a veces lo entendemos y no lo aceptamos. ¿Sabe que hay personas ofendidas con Dios porque quizás su padre, su madre, sus hermanos, sus hijos partieron a la eternidad y no tenían a Cristo en el corazón? Hay muchas personas ofendidas con Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para decir al Rey de toda la creación, al que hizo todas las cosas y un día las destruirá, al que tiene potestad y soberanía para decir quién va acá y quién va allá, por qué hace así?
Esa es una forma de soberbia muy grande contra Dios. Debemos aceptar su voluntad, hermano. Y a veces la voluntad de Dios es difícil de soportar para nosotros. Pero si creemos verdaderamente que Él es juez justo, ¿usted cree que Él es juez justo? Lo que Él hace está bien, aunque muchas veces no encaje con mis planes. Mezquinos, mis planes son mezquinos, siempre son basados en lo que yo quiero sentir o lo que quiero que sea bueno, ¿no? Ahora, para ir terminando, hermano, y no ser muy irme del punto, ¿ven? Estamos viendo que Dios es injusto, en ninguna manera, decía Pablo, ¿no? Dice en el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Dios nos preparó de antemano. Y ese antemano, ¿sabe qué es? Antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en el amado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué tremendo, ¿no? Ahora, estas cosas no las sabe el diablo. Satanás no sabe, ni los demonios, ni los ángeles. Esto todo está antes de la fundación. Antes que cree todas las cosas, Dios ya predestinó. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya tenían todo el plan. Decía un pastor el otro día, escuchaba una prédica, Dios no tiene plan B. No es que Cristo vino a Israel y bueno, Israel lo rechazó. Uy, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, lo voy a mandar a la cruz para que muera. Entonces, no, algunos enseñan eso. Algunos enseñan eso. Que Cristo se equivocó al ir a la cruz, dicen. Él tenía que haber tomado el reino de Israel y ya se hubiera terminado todo. Le quieren enseñar a Dios cómo hacer. Dios es sabio. ¿Es sabio Dios? Y es poderoso. Esa palabra poderoso significa toda autoridad. Él puede hacer como Él quiera, hermano. Ahora es una bendición para nosotros que Dios nos revele su plan en la Escritura, pero antes lo reveló en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Cristo no lo hemos hecho por nuestro propio mérito, ni por nuestra naturaleza inteligente que tenemos. Lo hicimos por una obra sobrenatural que nació en el corazón de Dios desde antes. Ya nos preparó para gloria. Dice, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, que no solo los judíos, sino también los gentiles, como también dice a Oseas, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjese, donde no eran pueblo mío, serán llamados. Dios ya predestinó desde antemano que todos los pueblos, todo linaje, toda nación, hubiera hombres y mujeres que abracen la fe salvadora. Y no cualquiera, sino los que Él eligió. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó a los 70 de 2 en 2 a evangelizar? Id a las aldeas, por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese antes quiere decir que después sí iban a ir. Cuando Él murió y resucitó, dijo, id a todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, la gracia salvadora, esa elección que hubo por causa de Abraham, Isaac y Jacob, se abrió a toda la humanidad. Pero no porque la humanidad fuera buena, porque Dios lo determinó así. Amén. ¿Hay injusticia en Dios por eso? De ninguna manera. Él se compadece de quien Él quiere. Y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Yo siempre le doy gracias a Dios que tuvo misericordia. El otro día hablaba con mi esposa, le digo, le doy tantas gracias a Dios que Dios me rescató. Yo no lo entendía, hermano. Cuando llegué al camino de Dios, yo pensé que lo único que tenía que dejar era de tomar y de fumar y de maltratar a mi esposa y que ya estaba todo. Pero no, había muchas cosas en el corazón. Inclusive la soberbia estaba ahí fuerte, hermano, y todas esas cosas Dios las sigue sacando, y hay tantas cosas que tiene que sacar todavía, pero le doy tantas gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. ¿Cuántos se recibieron alguna vez de algo? ¿Estudiaron? Se recibió ya. Amén. Estudió mucho tiempo, 1 año, 2, 3, 4. ¿Le costó? Le costó. Ahora, cuando le dan su título, ¿le dieron su título? Le dieron. Cuando usted le dieron, le dice, gracias por ser tan bueno y darme el título. ¿Así le dice? No, tiene gozo, pero dámelo, yo me lo gané o no. Pero ¿cómo nos ganamos nuestra salvación? ¿Qué hicimos para ganar nuestra salvación? Lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios. No tenemos mérito, hermano.
Él tuvo misericordia de nosotros porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Y hay personas en las cuales todavía no tienen misericordia porque Él ha endurecido. Oremos, oremos. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero juntamente con nuestra oración tiene que ir también, hermano, nuestra conducta. Por ejemplo, mire, le voy a decir algo muy sencillo. Yo tengo mis hijos, le doy gracias a Dios porque mis hijos están en el camino del Señor. Hacen, quizás yo quisiera que estén más, quisiera que hasta compartan la palabra, pero a cada uno Dios le dio una medida de fe y no podemos forzar eso nosotros. Pero imaginemos que uno de mis hijos reniegue el camino del Señor. Entonces yo voy a seguir amando a mis hijos. Pero de repente mi hijo un día me llega alcoholizado. ¿Dónde venís? No, porque estábamos celebrando. ¿Y qué vos te hacés antes en el mundo también? Bueno, te quedás afuera. No, pero esta es mi casa. No, esta es tu casa, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Te quedás ahí afuera. Dormí en el patio, no te vas a morir. Ay, pastor, qué duro. No, hermano. Peor va a ser si él se pierde con mi consentimiento. Por eso le digo, ay, vení, estás borracho. Y digo, acostate, voy a estar orando. Señor, te pido que no le duela la cabeza mañana. A veces pensamos así, hermano, y no nos damos cuenta. Imagínense, viene mi hijo, pa, te presento, mi novia. ¿Pero dónde conociste esta chica? En la plaza hace media hora. ¿Y te pusiste de novio ya? Sí, es buena chica. Tan buena que es que ya se puso de novia en media hora. Ah, bueno, hijo, ¿qué vas a hacer? No, como la mamá no está, eso la traje para que duerma acá en casa. Ah, bueno, hijo, bueno, está bien. Pero pórtense bien. ¿Está entendiendo? Tenemos que ser sabios, hermano. Nosotros oramos por aquellas personas que no conocen al Señor y que su corazón todavía está duro, pero siempre dentro del marco de los mandamientos de Dios. Hay cosas que no podemos permitir en nuestro hogar ni en nuestro corazón ya. Amén. Cosas que ya Dios en su misericordia nos sacó. Ahora tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, pero también en nuestra mente. Que Dios nos ayude. Amén. Pero la salvación pertenece a nuestro Dios. Y Él y solo Él, hermano, es el instrumento que la lleva adelante en nuestra vida. Dice Pablo que el que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Vamos a ir terminando con este tema, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Analicemos. Vamos a ver Romanos 8:26. 8:26, un poquito antes. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Estamos temprano todavía. ¿Es temprano? Amén. Gloria a Dios. 8:28. Pablo da por sentado que todos los romanos, hermanos, y nosotros también sabemos esto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora analicemos un poquito. Acá en estos pasajes que hemos leído está implícito pasado, presente y futuro de la salvación. Dice, gloria a Dios, a los que antes conoció. Antes, esa palabra antes es antes. Parece obvio, ¿no? Pero antes, ¿cuándo? En la eternidad pasada. En la eternidad pasada. ¿Cómo sabe, pastor? ¿Eso significa esa palabra en griego? No, pero en el contexto de toda la Escritura, que es imposible verlo simplemente en unas 2 horas, habla de eso. Dios desde la eternidad pasada tenía un plan, el cual Él llevó adelante y lo llevará adelante. Un pastor una vez decía, la Biblia es un libro de historia para Dios. ¿Qué es un libro de historia? ¿Tiene el libro de historia en su casa? ¿Tiene? ¿De qué habla la historia? Colón vino, América, ¿no es cierto? ¿Le gustaría que Colón congregue con nosotros? ¿Por qué? No puede, ¿no? Eso es un libro de historia de las cosas que ya pasaron. Ahora, nosotros en la Biblia, hoy en el tiempo que vivimos presente, tenemos presente las cartas, toda la doctrina para la iglesia, tenemos pasado, el Antiguo Testamento, y tenemos futuro, las cartas escatológicas, Apocalipsis, parte de la carta de Pedro, de Judas, ¿no es cierto?
Pero para Dios todo esto ya pasó, porque Dios está en la eternidad. Por eso Él sabe perfectamente todos los que son salvos. Y Él llama a los objetos de su misericordia. Cada día aquellos hermanos que entran por esa puerta y reciben la fe salvadora, para nosotros es causa de mucho gozo. ¿Por qué? ¿Porque son santos? No, porque los eligió el Señor. Él murió por ellos. Por eso los amamos. No los amamos por lo que son ellos, sino por a causa de aquel que los eligió. Por eso somos muy amados, hermanos. Y tenemos que amarnos unos a otros, como venimos viendo los viernes. Amén. Por causa de aquel que nos amó, nuestro Señor. Ahora, notemos esto entonces. Dice, a los que antes llamó, conoció, ¿no es cierto? Está hablando de pasado. Después dice, a estos que llamó, justificó, presente, tiempo presente. Estamos justificados por la sangre de Cristo. Y estos que fuimos justificados, también seremos glorificados. ¿Está entendiendo? La obra de Dios pasada, presente y futura en la salvación. No depende de nosotros, depende del que llama. Pastor, entonces voy a vivir como quiera. No, venimos viendo eso también, hermano. Los días viernes venimos viendo eso. Si usted vive como quiere, Dios lo va a disciplinar. Pastor, ¿hasta qué punto me puede disciplinar? Bueno, tenemos duras disciplinas en la Biblia. Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿Qué pasó? Ahora, todos toman como enseñanza, hermano, que no le dieron a Dios lo que debían y tenían en su mente otra cosa. Y no pasa por lo económico, pasa por la disciplina de Dios. Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia, habían sido bautizados y estaban compartiendo, hermano, la comunión los unos con otros, partimiento del pan, la congregación, todo. Pero Dios los disciplinó duramente. Y no quiere decir que los condenó, los mató. ¿Sabe que usted va a morir? ¿Cuántos saben que van a morir? Ah, menos mal. Por eso vivimos como si nunca moriríamos. A veces hacemos las cosas, hermano, y planeamos nuestra vida como si nunca partiríamos la eternidad. Y tenemos que entender que un día vamos a partir. Ahora, yo quiero partir, hermano, gozoso en la presencia del Señor. Creo, pienso, un día por ahí me acuesto y el Señor me hace sentir en mi corazón, me despido de mis hijos, mi nieto, mi esposa. Yo siempre le digo, vos acostumbrate que vas a vivir más tiempo que yo, porque siempre los peticistas viven muchos años, no sé por qué. Los grandes mueren pronto. Los altos se mueren jóvenes, sí, es cierto. Se ríe, es cierto, estadísticamente, ¿no? No digo que sea mi caso, pero creo que va a ser así. Entonces, prepárate porque un día ya no voy a estar más. Pero me gustaría sentir en mi corazón poder abrazarlo, decirle te quiero, mirá, darle consejo y partir. Pero por ahí un día voy apresurado, así todo, y viene el tren y no lo vi, bueno, me fui. ¿Está entendiendo? Lo importante no es cómo, sino a dónde vamos. Eso es lo importante. Y Dios ya preparó de antemano que vamos a ser salvos, hermano. ¿Cómo va a suceder esto? Ahora sí, ahí depende de usted. Si vive vidas en obediencia a la palabra de Dios, como hijo obediente, va a recibir el trato de su Padre, amoroso. Y si es un hijo rebelde y desobediente, va a recibir la disciplina de Dios, pero de ninguna manera va a menguar el amor de Dios hacia nosotros. Y eso tenemos que entenderlo. Amén. Porque Él decidió salvarnos. Él decidió llamarnos, justificarnos y a la postrer glorificarnos en su presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya estamos terminando, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Tengo muchos versículos, hermano, pero vamos a leer solamente 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses 4. Siempre me pasa lo mismo. Elaboro muy larga la prédica y me quedan para 2, 3 reuniones, pero yo creo, hermano, que el Señor nos ha hablado y es claro, amén, el plan de Dios, que la salvación es dentro de su voluntad y nada fuera de su voluntad. No podemos forzar la voluntad de Dios, menos en el aspecto de la salvación. 4:13. ¿Lo encontró? Dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Ahora, fíjese algo, nosotros nos ponemos siempre a maravillar con esta realidad que vamos a ver y vamos a vivir como hijos de Dios, ya sea que resucitemos nuestros cuerpos, pero vamos a venir con el Señor, nuestras almas volverán con el Señor a la tierra y nos pararemos delante de donde estén nuestros restos, quizás tierra ya, y nuestro cuerpo glorificado se unirá a nuestra alma y ya estaremos siempre con el Señor. Pero pasamos por alto algo muy importante. Pablo en ningún momento le dice a los tesalonicenses en medio de estos párrafos si son fieles, si guardan su diezmo, si congregan fielmente, si esto o el otro, si le hacen caso al pastor. Da por sentado que todos los que fueron llamados a salvación van a participar de esta obra redentora del Señor. ¿Está entendiendo? Porque no depende de nuestros hechos personales, aunque vuelvo a repetir, cómo vivimos delante de Dios importa, influye en nuestra realidad 100%, pero no influye en la elección de Dios. ¿Por qué amó a Jacob? Si Jacob era terrible, ¿por qué nos amó a nosotros? Porque Él decidió amarnos en el amado desde antes de la fundación del mundo. Y este propósito de Dios, de poder transformarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, se va a lograr a pesar de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto es bueno para nosotros, pero siempre yo le aconsejo algo, hermano. Seamos hijos obedientes. No nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en la vanidad de nuestra mente, sino renovémonos en el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para los hijos de Dios la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para el mundo es desagradable e imperfecta. Nada, que yo voy a orar, yo voy a ir a la iglesia, que voy a perder las cosas buenas del mundo. No, en el mundo hay pecado nomás, hermano. Que Dios nos ayude a entender esas cosas. Amén. Le damos gracias a Dios por esta eterna salvación. Le damos gracias a Dios porque somos vasos para gloria de Él. Somos los vasos de su misericordia. Quiere decir que Él deposita en nosotros su misericordia. En los otros vasos deposita su ira. Y esto todo depende de Él. No es algo que nosotros. ¿Sabe que nosotros a veces decimos, Señor, te pido que salves a toda mi familia? Señor, te pido por favor, ten misericordia de mi familia. Tócalo, Señor. Porque Él es el que puede, pero nosotros no le ordenamos. Nosotros le imploramos. El libro de Santiago dice que debemos decir, si Dios quiere haremos tal cosa o tal otro. Y hay personas que enseñan muy distorsionadamente la Escritura, que si usted pone un sobre con plata acá, Dios está obligado a salvar a su hijo, a su esposo, a su esposa. O si cumple con su rutina de obedecer a la institución religiosa, Dios va a hacer algo. Y hay hermanas que me han contado que hasta le echan la culpa que por culpa de ellos su ser querido no es salvo. Y esto es un problema, hermano. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le damos gracias porque nos llamó a esta salvación tan grande, de la cual hacemos bien en estar firmes. Amén. Y oramos por aquellos que no han llegado todavía, creyendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Y no nos aflijamos, hermano, cuando nuestros ojos no ven que aquellas personas que amamos no vienen al Señor. Sigamos orando, no bajemos los brazos, porque Dios puede hacer lo que Él quiera cuando Él quiera y donde Él quiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a estar orando a nuestro Señor. Amén.